Bueno, para salirnos un poquito de los temas infecciosos, entonces pues yo les voy a hablar del estado del arte en la cirugía de mama. Para los que no me conocen, mi nombre es María Isabel Rizo, yo soy cirujana de mama y tejidos blandos, trabajo actualmente aquí en la Fundación Santa Fe. Pues básicamente, para empezar a hablar del estado de arte, pues tenemos que hablar que la incidencia de cáncer de mama ha ido en aumento en los últimos años, especialmente según Globocan del 2020 tenemos una incidencia que va entre el 41 y el 53 aproximadamente, pues obviamente en las mujeres, entre todas las edades, la incidencia en Colombia para el 2020 tiene que ver, pues más o menos lo que podemos ver es que ocupa el primer lugar en todos los cánceres de mama, porque el cáncer de mama pues es la principal causa de cáncer en Colombia, en mujeres, y especialmente la primera causa de muerte en mujeres. Entonces, más o menos tenemos que se tienen entre 15.509 casos nuevos y 4.411 muertes por esta enfermedad, lo que les decía, una incidencia más o menos del 48.3%, con una mortalidad que a pesar de todos los esfuerzos sigue siendo relativamente alta, que es del 13. Entonces, como les decía, entonces todo esto va en aumento, tenemos que mirar que para esto el cáncer de mama tiene diferentes tipos de tratamiento, pero especialmente nosotros nos vamos a centrar en este momento en el tratamiento local del cáncer de mama, que es la cirugía. Vamos a dejar a un lado el tratamiento sistémico, que digamos, todo esto son manejos multidisciplinarios, que es la clave del éxito hoy en día para tratar el cáncer de mama. Entonces, específicamente vamos a hablar de cirugía de mama. Claramente, pues para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Entonces, pues básicamente los primeros hallazgos que hablaban acerca del cáncer mamario era el papiro quirúrgico de Edwin y hablaba del tratamiento con hierro y fuego de estas mujeres. Posteriormente, pues vamos avanzando, también hay un tratado indio, el Yayurveda, que habla de la cauterización del tumor, y posteriormente Galeno en el siglo II también habla del cancrum y de su cauterización o de cirugía. Entonces, así pues nos vamos un poquito más actual, y en los años 1500 Andrea Vesalio realiza la primera excisión quirúrgica de la mama. Sale el tratado del armamento quirúrgico en el que habla de la técnica de la mastectomía, y así sucesivamente llegamos a 1867. Charles Hewitt es el padre de la cirugía moderna del cáncer de mama. En Colombia tenemos que hablar, pues claramente tenemos que resaltar el por qué estamos aquí, y el doctor José Félix Patiño adquiere un lugar muy importante cuando hablamos de cáncer de mama en Colombia. Entonces, inicialmente, pues la primera mastectomía se realiza en Manizales, José Tomás Henao en 1888. Posteriormente, José Vicente Huertas crean el Instituto Nacional de Radium en el siglo XX, que es como lo conocemos hoy en día como el Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente, en 1953, ya se crea el Servicio de Seno, Melanoma y Partes Blandas, y en 1987 el doctor Abaunza habla sobre el libro de cáncer, un libro de cáncer de mama. Estos son dos de los artículos que más resaltó el doctor José Félix Patiño, en el cual les hablaba sobre el cáncer mamario. Entonces, digamos que, como les digo, él cobró mucha importancia para hablar del cáncer de mamario. Y pues digamos que ya para centrarnos directamente en la cirugía del cáncer de mama, pues podemos decir que ha evolucionado desde las cirugías más radicales a las menos agresivas o mutilantes, con unos resultados oncológicos aún mejores y con una menor morbilidad. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la mastectomía radical, posteriormente la mastectomía radical modificada. Luego llegamos a la cirugía de mama conservadora, hoy en día la mamoplastia oncológica y las nuevas técnicas con mejores resultados que tenemos hoy en día. Entonces, algo de historia de la mastectomía radical. William Halsted en 1894 publica su técnica de mastectomía radical clásica,
que básicamente era la amputación de la mama mediante una incisión vertical, resecando el músculo pectoral mayor y después el músculo pectoral menor y posterior disección y vaciamiento axilar. William Meyer habla también de la mastectomía radical para el cáncer de mama. La única diferencia es que él comenzaba disecando la axila. Entonces, ¿cuál es la técnica de la mastectomía radical? Es pues obviamente la marcación de los límites, los colgajos de piel que tienen que ser amplios, la resección en bloque de la mama, rodeando adecuadamente el tumor, la resección del pectoral tanto mayor como menor y el vaciamiento ganglionar. Obviamente al resecar los músculos pectorales, pues tenemos una mejor exposición tanto del vértice de la axila como de los 3 niveles axilares. Los principios, pues básicamente, como les decía, la resección amplia de la piel, la resección sistemática de los músculos, el vaciamiento axilar y la resección de todos los tejidos en bloque para finalmente dejar única y exclusivamente los arcos costales pues prácticamente expuestos, y esto era lo que generaba un defecto estético tan grande en estas mujeres. Entonces, hoy en día las indicaciones para esta cirugía pues cada vez tienen menos lugar. La enfermedad se usa en enfermedad locorregional avanzada que comprometa los pectorales y pues que no haya una adecuada respuesta a la quimioterapia en caso de recidivas locales que tengan compromiso del músculo, para rescates quirúrgicos en cirugía higiénicas. Esto, pues digamos, lo que garantiza es una recidiva local del 6% y un regional aproximadamente pues del 22%, o sea, mejorando las tasas de recaída local. Estos son los tipos de incisión, como les decía, Halsted, que era una incisión vertical, Stewart, que es la que aún comúnmente usamos para hacer una mastectomía radical, es esta, y OR también, pero entonces todas estas incisiones van a depender de la localización tumoral. Vamos posteriormente a hablar entonces ya de la mastectomía radical modificada, y pues como su nombre lo indica, claramente lo que hacen es modificar la mastectomía radical. El resto de la cirugía es exactamente lo mismo. Comienza en 1948 con Patey y Dixon, cuando publican el trabajo en el que propone una técnica menos agresiva para conservando el músculo pectoral mayor. Posteriormente Maiden describe la intervención conservando ambos músculos pectorales, y finalmente pues Murphy abandona y habla de abandonar la mastectomía radical y conservar ambos músculos pectorales. Entonces, más o menos en principio es la extirpación completa, incluyendo el tumor, la piel circundante, los ganglios axilares y conservando los músculos pectorales. Esto va a generar un mejor resultado estético. No hubo ninguna diferencia significativa en recidivas locorregionales y digamos que la incisión en la piel lo que toma, digamos como les mostraba previamente, lo que se requiere es resecar en donde está el sitio del tumor. Los principios de la mastectomía radical entonces incluyen la extirpación de la mama, efectuando una resección desde la parte de arriba, más o menos desde el segundo arco intercostal, incluyendo la aponeurosis del pectoral mayor, yendo hacia, digamos, distal, y posteriormente, pues adicionalmente tenemos que tallar los colgajos para resecar toda la mama, la piel circundante y la aponeurosis. Todo esto debe ser en bloque. Digamos, toda esta resección se hace por la fascia superficial de la mama y, digamos, en las técnicas que incluyen la resección del pectoral menor, lo que les decía, esto digamos, nos ayuda a tener una mejor exposición de los ganglios en el nivel 3. Y pues básicamente la mastectomía radical modificada también incluye el vaciamiento axilar. Estos son los diferentes tipos de incisiones que podemos usar: el Stewart clásico, OR, que es una incisión oblicua, Stewart modificada, que es ya más elíptica, o la que es completamente vertical. ¿Cuáles son las indicaciones de la mastectomía radical modificada? Y digamos que continuamos usándola hoy en día. Son en pacientes con tumores mayores de 3 centímetros o que tengan una mala relación seno-tumor,
por tener unas mamas pequeñas, los pacientes con tumores multifocales o multicéntricos que no puedan resecarse, digamos, a través de una cuadrante, los estadios que son localmente avanzados con compromisos axilares, las recidivas tras la cirugía conservadora o cuando no está indicada la cirugía conservadora. Digamos que las complicaciones, digamos, en todas estas técnicas, pues el riesgo de lesiones vasculares o lesiones nerviosas, especialmente en la disección o en la realización del vaciamiento axilar. Las complicaciones tempranas, pues tenemos hematomas, seromas, dehiscencias de la herida, incluye infecciones, y pues algunas tardías como la contractura, las parestesias, el linfedema y obviamente los defectos estéticos. La mastectomía simple es muy parecida, pero lo que pasa es que no se realiza vaciamiento axilar. Entonces, simplemente la extirpación de la mama, sin la fascia del pectoral y sin vaciamiento ganglionar. Esta la usamos, digamos, cuando son cánceres de mama in situ, en los que les vamos a hacer la resección mamaria sin necesidad de hacerle vaciamiento axilar. Entonces, también cuando hay recidiva locales tras un tratamiento conservador, en los cuales ya hemos evaluado o hecho tratamiento a nivel de la axila, en cánceres con mujeres de edad avanzada o en mal estado, también para tratamientos paliativos, en tumores filoides, que pues aunque no es el cáncer y no es lo usual, muchas veces hemos tenido que hacer mastectomías simples y lo mismo al igual en sarcomas de tejidos blandos. Ya venimos a otro capítulo, digamos, aparte, que es la cirugía conservadora de la mama. Entonces, vamos a hablar de Bernard Fisher, que en 1968 propone la teoría sistémica alternativa, y es decir, el cáncer, ellos lo ven ya no como una enfermedad local o regional, sino una enfermedad sistémica desde su inicio. Entonces, esto permite que se inicie la época de la cirugía conservadora. Finalmente, Umberto Veronesi y Bruno Salvatori en 1973 realizan el primer estudio clínico controlado en el Instituto Nazionale di Tumore di Milano. Posteriormente, Fischer publica en 1985 otro estudio acerca de la cirugía, comparando la mastectomía radical modificada y la cirugía conservadora, y al igual que en 1991, donde se comprueba la efectividad de este tipo de tratamiento. Entonces, pues digamos que hemos podido, digamos, aumentar la tasa de realización de cirugía conservadora gracias a la detección temprana, al aumento de la detección temprana del cáncer de mama. Entonces es una técnica usada, pues gracias a lo que les explicaba del conocimiento de la enfermedad, que esto es una enfermedad, digamos, sistémica y no solamente local. Se han logrado igual un adecuado control de la enfermedad, permite mejores resultados estéticos, permite que las pacientes tengan, digamos, la parte psicológica de las pacientes también mejore. Se hace la resección solamente de la neoplasia y permite unas tasas de supervivencia bastante similares. Los tipos de cirugía conservadora, tenemos la tumorectomía, que es cuando realizamos una resección del tumor mamario, solamente pues del área donde está el tumor. Se recomienda pues más o menos 1 centímetro para dejar un área libre de la lesión. La lumpectomía o mastectomía segmentaria, que es una opción de tratamiento pues para este tipo de cánceres, y o cuadrantectomías, que es la mastectomía subtotal, conservando el resto de la mama. Como ustedes pueden ver acá, solamente se reseca un segmento mamario y pues de todas maneras va a incluir la fascia y si es necesario la piel de la paciente, pero reconstruyéndola adecuadamente. Adicionalmente, este tipo de incisión pues no nos impide hacer una linfadenectomía axilar y esta requiere ser completada con radioterapia. Los pilares de la cirugía conservadora es la radioterapia, la exéresis del tumor y el estudio ganglionar. Entonces, básicamente son pacientes sin contraindicaciones a recibir radioterapia, digamos, cuando haya una adecuada relación seno-tumor, una enfermedad localizada, cuando se permita hacer la resección dejando bordes libres y que tengamos claros que no va a afectar la supervivencia de la enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer es una incisión acorde con la localización tumoral, una disección subcutánea
o sea, tallamos los colgajos y disección hasta la aponeurosis del pectoral alrededor de la masa tumoral, y una resección completa del tumor dejando unos bordes libres y posteriormente la remodelación del tejido mamario, que es lo que nos va a permitir el resultado estético, los diferentes tipos de incisiones, entonces radial, circular, o periareolar, pues digamos que es, en estos casos la más estética de todas. Entonces, lo que les decía, al comparar la mastectomía radical modificada y la cirugía conservadora, no hay diferencias en la supervivencia, va a ser independiente del estadio ganglionar para estas pacientes, hay un aumento del riesgo de recidiva local, pero esto no implica un aumento o una disminución de la supervivencia global en estas pacientes de 14 versus 39. Es siempre importante permitir los márgenes negativos. Obviamente un margen positivo va a incurrir en mayor riesgo de recaída y adicionalmente pues que la radioterapia nos ayuda a igualar esta tasa de recidiva local. Estos son los diferentes estudios prospectivos que comparan la mastectomía versus la cirugía conservadora, entonces permitiendo unas tasas de supervivencia iguales sin ningún cambio. Hay diferentes contraindicaciones para la cirugía conservadora, los tumores multicéntricos, es decir, que requieren la resección completa de la mama, el embarazo, pero pues digamos, depende de la etapa en la que estemos, la radioterapia previa, todo esto es básicamente porque nos va a impedir la realización de radioterapia, la persistencia de márgenes positivos, siempre es necesario ampliar antes de dar radioterapia, y pues lo del cáncer de mama inflamatorio, porque es un capítulo aparte que requiere un manejo adicional. Estas son otras contraindicaciones relativas para el cáncer, para la cirugía conservadora de mama. Y ya venimos a otro capítulo muy interesante y un poco más actual que habla sobre la cirugía oncoplástica o la mamoplastia oncológica, como la llamamos comúnmente, y tiene un doble objetivo, el control de la enfermedad y la conservación estética de la mama. En 1998, Cloud clasificó los defectos residuales en 3 tipos según la gravedad, y esto va a variar de acuerdo a la localización tumoral dentro de los segmentos de la mama, y entonces cada tipo de incisión que se haga va a tener un resultado estético diferente. Tenemos entonces este tipo de cirugía usa técnicas de cirugía plástica para mejorar el resultado estético. Obviamente es un tratamiento conservador con una resección oncológica, con márgenes satisfactorios y obteniendo mejores resultados estéticos. Entonces, estas técnicas abarcan un colgajo glandular, se realizan plastias mamarias, inclusive podemos llegar muchas veces a hacer simetrización de la mama, como les explicaba. Este tipo de cirugía va a depender de la localización y en donde esté el tumor, digamos, de los cuadrantes o dentro de estos segmentos, porque, pues, digamos, de acuerdo al tamaño y a la localización, pues esto va a determinar qué tipo de procedimiento vamos a hacer y cuáles de estas son áreas más vulnerables. Hablamos, por ejemplo, que los cuadrantes internos generalmente son más vulnerables o, digamos, tienen un peor resultado estético cuando lo vemos de esta manera, y pues el grado de ptosis y que está relacionado con el volumen mamario o cuando se hacen resecciones mayores al 20%, pues esto va a poder afectar el resultado estético de las pacientes, y adicionalmente pues mirar qué secuelas puede dejarnos la radioterapia. Entonces, lo que básicamente dentro de los principios de este tipo de cirugía, lo que tenemos es una adecuada planeación preoperatoria, la elección de la incisión cutánea acorde con la localización tumoral, la resección completa de las lesiones con unos buenos márgenes. Generalmente en este tipo de tumores se requiere una localización tumoral, ya sea por arpón. Nosotros no usamos mucho las semillas, pero digamos, podríamos localizarlo de alguna u otra manera, y el objetivo es hacer la resección, una resección bastante pequeña, que sea estrictamente lo necesario para resecar completamente el tumor y pues al final hacer una remodelación glandular. Aquí vamos a ver cómo,
de acuerdo al tipo o a la localización de cada uno de estos tumores, pues vamos a poder hacer unas incisiones completamente diferentes y pueden observar cómo los resultados pues son supremamente estéticos y pues digamos que eso es un beneficio para las pacientes. Adicionalmente, pues tengo que hablar de la mastectomía ahorradora. La mastectomía ahorradora tenemos, digamos, de dos tipos, cuando hacemos mastectomía ahorradora de piel y pezón o simplemente de piel, sin conservar el complejo areola-pezón, esto dependiendo de la localización del tumor. Entonces, este tipo de cirugía nos permite preservar la piel de la mama para que la reconstrucción mamaria, porque este tipo de cirugía requiere una reconstrucción inmediata de la mama, y así obtener un mejor resultado estético para evitar las retracciones cuando se producen ya tardíamente y en ocasiones podemos inclusive hacer reconstrucciones definitivas con prótesis sin requerir expansores. No es frecuente, pero generalmente ponemos los expansores y claramente uno de los riesgos es que el colgajo de piel tiene que ser un colgajo viable para que se pueda hacer la reconstrucción inmediata. Entonces, como les digo, esto es, básicamente no es el mismo ejemplo, pero es una incisión para la mastectomía. Se coloca el expansor y con la válvula que se va insuflando para un muy buen resultado final que posteriormente se quita digamos, se cambia la prótesis, el expansor por una prótesis definitiva. Bueno, hasta aquí llegamos la parte de todos los tipos de cirugía de mama, pero pues yo quiero hablar un poquito rápidamente del vaciamiento axilar y los cambios que hemos tenido a nivel del vaciamiento axilar. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas en las que más cambios hemos tenido los cirujanos de mama es en el abordaje de la axila. ¿Por qué? Porque ya cada vez somos más conservadores en el manejo de la axila. ¿Cuál es el objetivo del manejo axilar? Y es la estadificación, lograr un control regional y, como les digo, un manejo de la enfermedad. Entonces, se usa para el cáncer de mama localmente avanzado para un pronóstico y control de la enfermedad. ¿Cuándo consideramos nosotros un vaciamiento óptimo? Entonces, hoy en día se conoce que el vaciamiento óptimo es cuando obtenemos más de 10 ganglios en nuestro vaciamiento y pues obviamente esto va a generar unos efectos secundarios, especialmente el linfedema, las retracciones, los problemas de movilidad y las parestesias, y entonces esto hemos logrado disminuirlo gracias a que hoy en día solamente hacemos vaciamientos en niveles 1 y 2. Los niveles 3, que son los niveles apicales, ya los dejamos solamente en caso de enfermedad macroscópica. Estos dos niveles sí los hacemos, digamos, por cirugía estándar. También tenemos el abordaje a través del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio al que se realiza el drenaje mamario y este es el que vamos a estudiar a través, digamos, del procedimiento del ganglio centinela. Se dice que obviamente si el primer ganglio centinela es libre, o sea, entonces pues los demás ganglios también serán negativos. Un poquito de historia. Morton habló del ganglio centinela en el CA de pene para saber hacia qué lado se realizaba el drenaje linfático, y ya Giuliano, que es el que habla específicamente del ganglio centinela para mama, hoy en día nos sirve para desescalar terapias y disminuir la morbilidad, logrando bajar las tasas de linfedema hasta el 8%. El diagnóstico pues se hace, digamos, las indicaciones, es una paciente con un diagnóstico temprano con axila negativa, en los cuales consideramos que la disección axilar ya hoy en día es un tratamiento excesivo. Por eso entonces hacemos el ganglio centinela. El ganglio centinela se puede hacer con azul de metileno, con linfogamografía, pero requiere un equipo de gamma sonda. Ahorita les voy a hablar que no hemos preferido hoy en día, digamos, el azul de metileno versus la albúmina, pero digamos lo que más usamos en el ganglio centinela comúnmente es la albúmina.
Cuando no tenemos acceso a ella, aunque las tasas, digamos, los falsos negativos son mucho más altos, pues entonces en ocasiones también nos toca usar el azul. Entonces cada vez disminuimos más el vaciamiento axilar, aumentamos el ganglio centinela. Para todo esto, pues esto es basado en estudios, especialmente pues los estudios lo que hacían era comparaban el ganglio centinela versus el vaciamiento y lo que vimos fue que la supervivencia global en los dos grupos era igual. Estos son algunos de los estudios también, como les digo, lo que hacían es mirar cómo si afecta o no la supervivencia global en estos casos y claramente no lo hace. Entonces, hoy en día es aceptado la omisión del vaciamiento axilar en cáncer de mama temprano con ganglio centinela positivo. Entonces, para eso tenemos que hablar, no todos los ganglios centinelas positivos entonces van a ser llevados a vaciamiento axilar. ¿Hasta qué momento vamos a permitir un ganglio centinela positivo y ayudados de la radioterapia? Entonces, los estudios lo que nos permiten es mirar, o los que se desarrollaron, digamos, permitían tener máximo 2 ganglios centinela positivos con micro o macrometástasis. Yo no sé, pues básicamente este es el estudio Z011, que ha sido clave para el desescalonamiento del vaciamiento axilar, aún incluso con ganglios centinelas positivos, logrando evidenciar una supervivencia libre de enfermedad similar en ambos grupos, al igual que la supervivencia libre de recurrencia. Ya inclusive el Z011 tiene, digamos, un estudio a largo de 10 años. Entonces, básicamente dejamos el vaciamiento a un lado, nos apoyamos del ganglio centinela más radioterapia, el estudio Amaros, que es el que nos permite considerar hacer el ganglio centinela máximo 2 ganglios positivos y realizar radioterapia. Entonces, nuevamente lo que les decía, esto es el mensaje de omisión del vaciamiento axilar, es el estándar en tratamiento en pacientes con cáncer de mama, en tumores tempranos T1, T2, con axila clínicamente negativa, que pueden llegar a tener compromiso de 2 ganglios centinelas positivos, ya sea con macro o micrometástasis. Entonces, pues son estos, lo que más o menos les dije, pero obviamente con bordes negativos. El tipo de cirugía puede ser mastectomía o cirugía conservadora, pero implican que clínicamente la axila sea negativa. ¿Listo? ¿Cuáles son? Obviamente tenemos que considerar que hay ciertos factores de riesgo para pensar que estos pacientes vayan a tener un compromiso regional, el tamaño tumoral, la invasión linfovascular, si hay o no compromiso extracapsular de estos ganglios, el tamaño de la metástasis ganglionar, el número de ganglios centinelas positivos y si hay depósitos extranodales. Entonces, todo esto es más o menos lo que les indicaba. Esto es una tabla simplemente para que, un gráfico para que vean cómo es el abordaje quirúrgico hoy en día de la axila, entonces hasta 2 ganglios positivos para macrometástasis con extensión extracapsular. Estos pacientes menor a 2 milímetros, estos pacientes pueden ser llevados a omisión del vaciamiento axilar y asegurando los campos de la radioterapia. Ya si hay un compromiso con macrometástasis mayor de 2 milímetros, la extensión extranodal, estos pacientes sí hay que asegurarles un vaciamiento axilar y lo mismo si hay 3 o más ganglios centinelas positivos. Estos son los estudios que nos avalan esto, estos son los estudios acerca de otra modalidad que estamos aplicando hoy en día, que es el ganglio centinela post-neoadyuvancia. Previamente todos los pacientes que iban a quimioterapia era condenarlas a tener que hacerles un vaciamiento. Hoy en día no, hoy en día gracias a estudios como el Centina, el FENAC, el ACOSOC Z1071, hemos logrado comprobar que podemos hacerle ganglio centinela a estas pacientes sin afectar la supervivencia a largo plazo y especialmente también en pacientes que han tenido muy buena respuesta a la quimioterapia. Entonces, se debe hacer con doble trazador, por eso les comentaba lo del azul de metileno, se debe extirpar más de 2 ganglios centinelas, el ganglio debe estar adecuadamente marcado y si hay alguna carga tumoral residual, entonces se debe hacer vaciamiento. Entonces, omisión del vaciamiento axilar en pacientes con cáncer de mama posquimioterapia con respuesta axilar adecuada, se realizará ganglio centinela con técnica dual.
Básicamente esto lo traigo porque el futuro puede ser incierto, pero si queremos que sea lo mejor posible, sin duda debemos trabajar en ello. Alan Turing, entonces esto es lo que estamos haciendo con el cáncer de mama, cada día estamos explorando nuevos, digamos, posibilidades quirúrgicas o incluso omisiones de terapias que antes para nosotros eran estándares. Qué pena, me pasé un poquito, pero pues les agradezco